más grande, si no, se complica para ver. Bien, bueno, ejercicio número 5, ¿sí? Dice, un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que produce duran en promedio 2 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Si 5 de estas baterías tienen duración, bueno, me dan duración en años, determine un intervalo del 95% para la media y otro de la misma confianza para la varianza, e indique si son ciertas las afirmaciones del fabricante. Supongo que los tiempos de duración de las baterías tienen distribución normal. ¿Sí? Bueno, eh, en el último renglón ya me está diciendo que es una distribución normal. ¿Sí? Bueno, con los parámetros que me da también, como que no hay mucha más evidencia. ¿Sí? Bien, entonces como dijimos, definimos siempre primero mi variable, en este caso la variable X va a decir que es la vida útil de una batería con una distribución normal. En este caso mi mu será de 2 años y mi desviación estándar, dice, o mi varianza en este caso será 0,5. Pues está elevado al cuadrado. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá calcula los grados de libertad, en función de lo que vamos a ver a nosotros calcular. Dice, bueno, pues n, si n igual a 5, nu será igual a 4. Recuerden que los grados de libertad, en caso es n-1, por eso es 4. ¿Qué más podemos calcular? En función de los datos que me da el ejercicio, ¿sí? Que son esos datos de esas 5 baterías, yo puedo calcular mi X raya, o mi media muestral, que dice que en este caso es 2,82, y también mi desviación muestral, ¿sí? S, por eso tengo ese acá, que es 0,92, bueno, 0,32. Bien, esos datos los saco obviamente de los datos de esas 5 baterías, de los años de las 5 baterías esas bueno, que dan el ejercicio. Me hizo un intervalo de confianza del 95%. Entonces, bueno, si lo hacemos completo, será 1 menos alfa, 0,95. Por lo tanto, alfa igual a 0,05, alfa sobre 2 igual a 0,025. Ujú. Bueno, primero vayamos por el lado izquierdo, ¿sí? Por el lado izquierdo de la tablita esta, donde voy a calcular primero esa media muestral que me pide, ¿sí? Primero calcular que me pide la media muestral. Bueno, en este caso, como yo tengo los datos de muestrales, fíjense que entonces utilizo esta expresión, ¿sí? Dice X raya menos Z alfa sobre 2 por S sobre raíz de N. El lado derecho lo mismo, solamente que se va a sumar. Bueno, ya tengo todos los datos, ¿sí? Obviamente con ese Z de 0,025, entre la tabla me dará que es 1,96, ¿sí? Y bueno, esto X raya y S ya no son datos, y raíz de N obviamente también. Bueno, yo calculo y me da que esa medida muestral estará entre 2,013 y 3,62, ¿sí? Pero también me dice que yo calculo un intervalo de confianza para la varianza, ¿sí? También me dice eso, digamos, dentro de la misma consigna. Entonces, lo que está a la derecha. Que también hicimos ayer un ejercicio con este caso, que trabajamos con chi cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, habrá que calcular un chi cuadrado de 0,025 y 4 grados de libertad. Si vemos acá, dice que ese valor es de 11,043. Y del lado derecho, recordemos que es chi cuadrado 1 menos alfa sobre 2. Entonces, por eso es 0,975. También con 4 grados de libertad. Entonces, este caso será 0,484. Bien, reemplazamos los valores, calculamos y obtenemos que esa varianza va entre 0,3068 y 7. ¿Sí? Esa es la varianza. Bien, ya tengo calculado los intervalos. ¿Y qué más me pide el ejercicio? Fíjense que él dice que, bueno, el fabricante asegura que las baterías que produce duran en promedio 2 años con una desviación estándar de 0,5. ¿Sí? O sea,
Eso es lo que afirma el fabricante, que duran 2 años, la debería estar de 0,5. Ahora entonces, en función de lo que yo calculé, ¿sí? Me dice que diga, tengo que decir si es verdad o no, básicamente, si es verdad o no lo que asevera el fabricante. Bien, vamos a ver. Acá, ¿qué pasa? El mu va entre 2,013 y 3,62. El valor mu igual a 2 no pertenece al intervalo de confianza, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que las baterías duran más de 2 años, ¿sí? 2,013 capaz que son, no sé, 2 años y 2 meses, qué sé yo por decir, ¿sí? En cambio, él dice que duran 2 años, entonces, no, duran más en realidad. Y la desviación estándar dice que también es de 0,5. Y acá fíjense que el valor 0,5 tampoco nos pertenece al intervalo de confianza, parte de arriba de 0,55 en realidad, ¿sí? Entonces, lo que podemos aseverar dice que las afirmaciones del fabricante no son ciertas, ¿sí? Hablando siempre estadísticamente, ¿sí? En función de esas 5 muestras que tomé yo, puedo decir que no es cierto. Obviamente, si yo mejor ya no tomo 5, tomo 50 baterías y las pruebo, tal vez varíe mi resultado, ¿sí? Entonces, siempre hablando estadísticamente, hablando en función de la muestra que yo tengo, ¿sí? Siempre eso siempre se aclara, ¿sí? En función de la muestra que yo tengo, en este caso la afirmación fabricante no sería así, ¿sí? Bueno, por ahí como les digo, ese tipo de conclusiones es lo que por ahí se pide, que uno tenga en cuenta. Por ahí si no lo da la pregunta en sí el ejercicio, no está de más aclararlo, ¿sí? Aclarar esa conclusión. Porque como les digo, por ahí el cálculo van a ver que es bastante mecánico o metódico, ¿sí? Siempre es, obviamente, la expresión, reemplazo los valores en contra del intervalo. No varía mucho de eso. Obviamente varía el enunciado en sí, los datos. Entonces, por ahí lo importante, como les digo, siempre es entender qué es lo que me está devolviendo ese resultado, ¿sí? Eso es lo que me importa a mí. Después, como le digo, el cálculo es álgebra, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, ese sería el, bueno, lo que obtuvimos. Bueno, sigamos, a ver. Vamos, a ver, vamos con otro. ¿Dónde está? Comparta la página del Drive, profe. ¿Cómo? Comparta la página del Drive. ¿Qué página? No sé. A ver, acá. Vamos a hacer el número 9, ¿sí? Ejercicio 9, ¿sí? ¿Qué me dice? Un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas amplias para evaluar la función eléctrica de su producto. Todos los reproductores de discos compactos deben pasar todas las pruebas antes de venderse. Una muestra aleatoria de 500 reproductores tiene como resultado 15 que fallan en una o más pruebas. Encuentra un intervalo de confianza del 90% para la proporción de los reproductores de discos compactos de la población que pasan todas las pruebas. Bueno, si no pasó mucho, esto parece un ejercicio antiguo ya, porque creo sí, sí, ya el reproductor de disco compacto está individual, pero bueno, tenemos que cambiar por, no sé, reproductores de, sí, ya no hay reproductores casi, ¿o no? Pero bueno, em,
Sigamos, no desvariemos. Tenemos 500 reproductores, ¿sí? Tienen como resultado 15 que fallan. Entonces, ¿qué me está dando ahí? Como les dije ahí, cuando me da un total y me da un número de que les pasa algo a esa proporción, justamente, estamos hablando de que, justamente acá, como me dice, para la proporción de reproductores. Entonces, ya automáticamente yo me voy hacia aquella tipo de distribución o cálculo de intervalo en los que hablamos de proporciones. ¿Mm? Bien, ¿qué datos tengo? Dice, el n igual a 500, que son esos 500 que tengo como mi muestra. Dice que 15 fallan, ¿sí? Sí, dice 15 que fallan una más prueba. Bueno, pero si yo quisiera obtener, por decir, fíjese, yo quiero encontrar el intervalo de la población que pasan todas las pruebas, dice. ¿Sí? O sea, no de esos que fallan, sino de los que pasan en realidad. Por eso, cuando hago la proporción, ¿qué calcula? Calcula con 485, porque si 15 fallan, obviamente el complemento o el resultado del resto de eso sería 485 sobre 500. Tendría que una proporción de 0,97 son aquellos que pasan la prueba y por lo tanto mi Q, ¿sí? O mi complemento será 0,03 esa proporción de justamente de los que fallan la prueba. Bien. Para un intervalo del 90%. ¿Sí? Para un intervalo del 90%, bueno, eh, bueno será un 0,1 será mi alfa, 0,05, bueno, está anotado acá. Directamente está el valor ya de ese z de alfa sobre 2, que dice que es 1,645. Bien, entonces ya tengo todo. Tengo mi P, tengo Z, P, Q, N, todos los datos. 0,97, Z alfa sobre 1,645, P y Q 0,97 por 0,03 sobre 500. De lo mismo del lado derecho, se tiene que se suma. Bien, entonces esa proporción dice que está entre 0,9575 y 0,9825. ¿Sí? Ese intervalo de... Bueno, fíjese en este caso, solo me pide eso, ¿sí? Solo que encuentre ese intervalo, ¿sí? Con la salvedad, como dice ahí, que yo me da el dato para los que fallan, pero el intervalo me pide para los que en realidad funcionan o bien pasan las pruebas. Y eso por ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando resuelvo el problema, a ver qué me está pidiendo. ¿Sí? Como le digo, me da el dato pero uno, pero el intervalo me pide para el otro caso, digamos, por decir, eh, para el otro suceso, por decir una manera. ¿Sí? Eso por ahí hay que tener en cuenta, como mucho en el problema. Y bueno, yo obtengo mi intervalo. Acá, como les digo, como ven, no hay mucha más, digamos, no hay mucha más de otra pregunta, me refiero a eso, no hay más enunciado. ¿Sí? Solamente me pide el intervalo, es bastante preciso. Nuevamente, como ven, el cálculo, como les digo, la expresión obviamente siempre la misma, digamos, dependiendo del tipo de distribución. Lo que va a cambiar van a ser mis cifras, digamos, el cálculo. Entonces, ahí por acá en este cuento, acá cuando hacemos estas cuentitas, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Porque algunos por ahí la calculadora se los permite hacer completo, entonces por ahí ponen, pero tengan cuidado, bueno, eso tiene que ir verificando siempre. Eh, por ahí dependiendo de las calculadoras, alguna vez hay que ir escribiendo con paréntesis o algún número con paréntesis para que, digamos, de alguna manera la calculadora entienda lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? O si no, por ahí también me puede llegar un error, pero no es nada más que justamente por el uso de la calculadora, no porque no sepamos cómo hacerlo. ¿Mm? Eso hay que tener en cuenta nada más. Como les repito, en el momento del parcial, así sería lo correcto, ¿sí? Cuando van haciendo, van poniendo todos los datos, cuánto vale el Z, cuánto hace proporción, cuándo es la proporción exacta, o sea, la proporción para cada caso, P y Q, aquí. Por ahí la expresión esta, por decir la teórica, esta, por ahí, bueno, no hace falta escribirla, ¿sí? Porque no, por ahí les lleva más tiempo que otra cosa. Directamente escriben ya reemplazando, ¿sí? Pero por ahí sí, como les digo, aclarar que vamos a trabajar con un tipo de proporción, un intervalo de proporción. Entonces, bueno, yo en el momento de corregir, yo ya sé que, bueno, esta es la expresión, porque se puede que no la escriban, pero que si la escriben ya los datos todos reemplazados, ¿sí? Siempre tratamos de hacer acá prolijos con ese tema, con los datos, digamos,
¿sí? Tratar de escribirlo en el orden que justamente me da la expresión. Si me es así, no lo pongamos al revés, para evitar, digamos, cosas. Y bueno, y llego al resultado final. ¿Sí? Así sería la manera correcta de expresarlo, digamos, para el momento de la evaluación. Bueno, a ver, este dental hicimos ayer ya. ¿Qué más hicimos ayer? Ayer hicimos uno de dos, ¿sí? Habíamos hecho ese, creo que era no, el de los alquileres hicimos ayer, ¿no? A ver, entonces, le damos uno más. A ver, creo que este podemos hacer. El 11, sí, el 11, dos maquinarias ahí. Bueno, hagamos este más, y listo, con esto. Ya lo siguiente que queda es para la clase presencial de la otra semana, que continuamos viendo el mismo práctico, ¿sí? Entonces, quedan un par más de ejercicios, pero bueno, no es que no lo vamos a ver, sino como les digo, ya nos tocaría verlo de manera presencial. Bueno, entonces hagamos este más de dos muestras, ¿sí? Así, miramos un poquito cada uno. Dice, dos maquinarias A y B usadas para el corte de pieles para zapato tienen que ser comparadas para comprobar la calidad de la producción. Se sabe que la varianza de los cortes es de 9 centímetros para la máquina A y 16 para la máquina B. Se extrae una muestra de 50 elementos para la maquinaria A y 45 para la maquinaria B. Sabiendo que las medias muestrales obtenidas son respectivamente iguales a 140 centímetros y 120 centímetros, hay un intervalo de confianza del 90 al 93% para la diferencia de las medias de las dos poblaciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué me da como dato entonces? Me da el tamaño de la muestra, dice para uno es 50, para el otro es 45. En uno de los casos la varianza es de 9 centímetros, el otro 16. Y para la máquina A la media muestral será de 140 y la de la máquina B de 120. ¿Sí? Y me pide que haya un intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Sí? Bueno, es lo que da acá en amarillo. ¿Sí? Dice, con intervalo de confianza del 93% para esa diferencia mu sub A menos mu sub B. ¿Sí? Bueno, para el alfa en 0,93 tenemos un alfa de 0,07. Mi alfa sobre 2 será de 0,035. ¿Sí? Bueno, aquí está esa expresión que vamos a calcular. Dice la diferencia entre medias, mu sub 1 menos mu sub 2, varianza sigma 1 y sigma 2 conocidas, población normal, también puede usarse si las poblaciones no son normales y las muestras son grandes. Y bueno, este tenemos nuestra expresión. Bueno, acá tenemos como un pequeño, bueno, no inconveniente, digamos, pero que si se fijan en sus tablitas, ¿sí? Eh, no está 0,035, ¿sí? O sea, el alfa sobre 2 es 0,035. Entonces lo que hace es interpolar un valor, ¿sí? Entre los que tenemos ahí, y bueno, y obtiene acá. Como les digo, bueno, un pasito más, pero en realidad nosotros cuando damos el ejercicio, obviamente siempre le damos un Z que esté en la tabla, digamos, para evitar esto, pero bueno, como son ejercicios prácticos, por ahí se hace eso, pero bueno, no viene el caso por ahí. ¿Sí? Por digo, incluso hoy si en un Excel ustedes le ponen el Z alfa sobre 2 de cualquier valor, le va a devolver, obviamente, porque ahí ya está todo digitalizado, así no habría drama. Bueno, la cuestión que el Z0035 dice que es de 1,811. ¿Sí? Bien. X raya X, reemplazar los valores, como le digo, esta parte siempre, cuando incluso son estas expresiones ya más largas, siempre tener cuidado, ver que todo esté en orden. Y calculo. Entonces, en este caso me da que esa diferencia de medias es entre 18, 67 y 21 con... Bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, fíjense que acá me pide solo hallar el intervalo, pero bueno, como yo les dije, estos ejercicios de dos muestras, generalmente siempre es para comparar algo.
¿sí? Yo quiero comparar. ¿Y qué tengo que? ¿Mi conclusión cuál es? Y decir, bueno, cuál de las dos es más útil, me sirve, o cuál la descarto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Estas son máquinas que cortan, dice, pieles para zapatos. O sea, ustedes saben, con un zapato de cuero, una bota de cuero, yo tendré que cortar un molde, ¿sí? Y bueno, ¿qué voy a necesitar? Que la máquina que sea la más precisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me corta de más, que voy a estar desperdiciando material. En ese caso, que es pérdida para mí. Entonces, ¿qué me hace falta? Que la máquina sea precisa, o sea, corte al justo. Esa es mi importancia. Bueno, con este intervalo, ¿qué vemos? Vemos que estamos en un intervalo positivo. Fíjense que va de 18 a 21, positivo. ¿Qué significa? Esta es una diferencia. También vimos un caso de esto, es una diferencia. Entonces, si es positiva, ¿qué me está diciendo acá? Que MUSU A, ¿sí? O en este caso la muestra A, o la máquina A, siempre va a ser mayor que la máquina B. ¿Sí? Eso me está diciendo, si es una diferencia y esto es positivo, ¿qué significa? Que los valores de de la máquina A, siempre van a ser mayores que los de la máquina B. Por eso, ese intervalo es positivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me conviene, la máquina A o la máquina B? ¿Cuál usarían ustedes? A ver, ¿cuál usaríamos? ¿La máquina A o la máquina B? No hay nadie. Bueno, yo usaría la máquina B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si justamente me está dando un intervalo positivo, me está diciendo que esta máquina, ese corte que hace siempre va a ser mayor que al de la máquina B. Por lo tanto, si es mayor, que voy a estar desperdiciando material. ¿Sí? Entonces, yo elegiré u optaré por la máquina B. ¿Sí? Recordaré que cuando este intervalo podemos analizar también qué pasaba si hubiera sido negativo acá. O sea, si iba de negativo a positivo, ¿sí? Entonces ahí decimos, no, en algún momento ese corto va a ser igual a cero, ¿sí? Ese intervalo, porque el intervalo, el cero está incluido en ese intervalo. Entonces ahí podríamos decir, no, no habría diferencia porque estadísticamente son iguales, porque bueno, en algún momento va a pasar por cero, o esa diferencia va a ser cero. Pero como digo, en este caso no, en este caso es un intervalo positivo, por lo tanto la máquina A siempre va a ser mayor que la máquina B. Y eso a mí no me sirve a mí. ¿Qué significa? Que esa máquina A está gastando material de más. O sea, está haciendo un corte que no es tan preciso. Por eso gasta más material. Esa es la conclusión. Bueno, eso es lo que tenemos que llegar, digamos, más que nada en estos que son de dos muestras, ¿sí? A ese tipo de conclusiones. Bueno, como les digo, eso sería lo que nos tocaba ver para hoy. Como digo, era cortita la clase de hoy, no había mucho más. Ya lo que continúa sería para el día miércoles de vuelta en la clase presencial. ¿Sí? Bueno, ¿no sé alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, digo, son bastante similares los ejercicios. Van a ver que, como vimos, es más que nada identificar los parámetros, identificar qué es lo que voy a utilizar. En función de eso, me fijo en mi tabla, esa tabla de resumen, a ver cuáles de las expresiones corresponden con los datos que tengo y calcular. No, no mucho más que eso. No sé si había mucho que tenía que dar competencia hoy, que había quedado pendiente. Yo, profe, ¿O Agustín? sí, Bueno, listo. ahí comparto Agustín. pantalla. Bueno,
¿Se ve, profe? Eh, ahora ya se ve. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 4 del trabajo práctico número 5. Ujú. Dice, aceptando que el peso de un recién nacido en determinada región sigue una distribución normal con media de 3.350 gramos y un desvío estándar de 484 gramos, calcular la probabilidad de que el peso promedio de 100 niños nacidos en esa zona sea inferior a 3.500 gramos. Acá tengo todos los datos, la Ah, distribución, hablo de una distribución normal, X sería el peso promedio, y me pide calcular la probabilidad de que X sea menor a 3.500 gramos. Entonces, como se trata de una distribución normal, tengo que estandarizar. Acá tengo X menos la media dividido el desvío, reemplazo los valores, me da que la probabilidad de Z es menor de 3,09, entonces busco ese valor en la tabla y me da este resultado de 999. Entonces, la probabilidad de que el peso de 100 recién nacidos sea menor a 3.500 gramos es de 99,9%. bien. Eso sería Ahí todo, termina. profe. Sí, Bien, sí, bastante cortito el ejercicio. Bueno, es un ejercicio de distribución normal, ¿sí? sí, Bueno, como te digo, no había mucho más que estandarizar, bueno, ahí aplicar un poco la, la, la expresión. En este caso, bueno, que esté Z, buscar la tabla y también, sí, casi prácticamente uno. Y recordemos que creo que la tabla creo que ya está 3,40 y algo, así que sí, ya está casi sí. bastante cerca, por eso es alto el porcentaje, básicamente. Casi uno, o casi 100%. Así que bueno, bueno, cuestión sí, era bastante sencillito el ejercicio. Bueno, listo, gracias, gracias por el ejercicio. No sé si había alguien más que tenía que dar hoy, no me acuerdo, creo que era Jorge, que faltaba. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nada más? Bueno, como les digo, las notas de la práctica van a estar tal vez entre el sábado y el domingo ya estén publicadas en la página. ¿Sí? Más del domingo no va a pasar. Pero bueno, se puede hacer antes, tal vez el sábado. Bueno, eso sería todo. El, para mostrar los parciales, bueno, ya sería la semana que viene, si publicamos, como le digo, el domingo, el día miércoles, que es nuestra clase presencial, bueno, tendremos los ejercicios y capaz dejamos ahí un ratito por el que quiera ver su parcial. Sí, más que nada, ¿no? Eso. Así que, bueno, chicos, si no hay más dudas, nos veremos el miércoles entonces nuevamente. Bien, chao, hasta luego. Buen fin de